La Fundación Argentina de Nanotecnología invierte en proyectos hasta 80.000 pesos sin necesidad de devolución. Invitamos a emprendedores a presentar sus proyectos. Más información en www.fan.org.ar. Ahora vamos a hablar de nanotecnología y como siempre con el doctor Galo Soler Ilia. Digo, doctor Galo Soler Ilia, entonces de pronto aparece una persona con una remera amarilla. Átomo. Claro, digamos, es tan raro. Uno esperaría en otra época encontrar una persona de saco y corbata, bien vestido, con traje, no porque esté mal vestido. Te lo dio la producción, ¿eh? ¿Te lo dio la producción? Claro. Bueno, pero la percha lo trajiste vos. Hablemos un poquitito de lo que son los nanotermómetros. Hay nanotermómetros. Es la noticia que encontré que me impactó es que vos podés sintetizar, producir millones de termómetros chiquititos, dispersarlos, por ejemplo, en un cultivo celular y que en cada punto ese nanotermómetro te diga qué temperatura hay en ese punto. Muy pequeñito. Bien. Supongamos que esto fuera cierto. Asumo que es cierto. Esperemos que sea. Suponemos que al artículo. ¿Para qué me habría de servir? O sea, en realidad yo lo que estoy haciendo normalmente cuando mido la temperatura, suponete, mido la temperatura de un cuerpo. Uno podría decir, bueno, hay una variación en la temperatura en la cabeza, en otras partes del cuerpo, que yo bajo una axila, etcétera. La temperatura rectal, se modifica la temperatura. Ahora, ¿importará tanto conocer la temperatura punto por punto casi? Bueno, imagínate que esto es muy interesante porque, por ejemplo, yo puedo tener un cultivo de células o un tejido en donde algunas de las células estén enfermas, otras células estén haciendo procesos metabólicos que liberan calor o que absorben calor y su temperatura varíe. O incluso dentro de una misma célula, yo puedo preguntarme dónde están pasando los fenómenos, por ejemplo, de respiración o de transporte, y si esos fenómenos implican un cambio de temperatura. Bueno, ahora ya se me ocurre pensar inmediatamente, puede ser que en las células metastásicas, por ejemplo, una célula que es una célula cancerosa, ¿tiene una temperatura diferente de una célula normal? Yo no lo sé, no soy especialista, pero sé que la actividad para muchas de las actividades de las células están aumentadas, claro. O sea, si uno lograra descubrir entonces, eso sería una manera, si uno pudiera medir las temperaturas, distinguiría específicamente cuáles son las células que son tumorales. Claro, o cuáles son las que, dado algún estímulo desde afuera, por ejemplo un remedio o un inhibidor de alguna de las actividades, responden a ese estímulo o no. Muy bien, no era lo que vos querías hablar, pero... Sí, pero justamente es una de las consecuencias de esto. ¿Cómo se hace un nanotermómetro? Sí. Es interesante, es simplemente una nanopartícula, ahí la vemos esquematizada. Esa nanopartícula es una partícula fluorescente, quiere decir que cuando uno la ilumina con una luz azul, por ejemplo, saca una luz amarilla, verde, roja, dependiendo, somos nanopartículas, somos nanomundo, de su tamaño y de qué está hecha esa partícula. Estas nanopartículas, dependiendo de su tamaño y de su estructura, pueden irradiar luces de diferentes colores. ¿Qué es lo que sucede cuando uno calienta o enfría a estas temperaturas, pero con una resolución realmente buena de la décima de grado? Estas partículas tienen pocos átomos. Vos al calentar una partícula, los átomos que están dentro de la partícula empiezan a sentir el calor y se separan un poquito cuando uno calienta o se contraen un poquito cuando uno enfría. Entonces, ¿qué pasa? La estructura de la partícula cambia, luego cambia el color que esté irradiando. O sea, esa es la manera de medir la temperatura, ¿de acuerdo con mirar el color? Entonces vos, claro, inyectás luz y esa partícula en ese momento te va a dar una idea de cuál es la temperatura local en base a sus cambios estructurales. La luz que va a emitir va a depender de cuál es su estructura, y su estructura depende del medio que la rodea. ¿Qué es lo divertido de esto? Imagínate que, comparado con una célula, una nanopartícula tiene un tamaño relativo como una naranja, nuevamente, a un estadio de fútbol. Más o menos la forma es esa también. Entonces imagínate, como si vos pudieras poner naranjas que emitieran la temperatura local del estadio de fútbol. Podés poner un montón de naranjas en distintos lugares, en el Coca-Colero, en la cabina de transmisión, en el arco, en el banco de suplente. Podés poner por todos lados y censar la temperatura en todos lados. Bueno, esto es lo mismo. Podés poner nanopartículas por todos lados y seguir y hacer lo que se llama un seguimiento o un tracking, para ser elegante, hacerlo en inglés, de cuáles son las temperaturas locales. Así que eso es lo que está en estudio. Imagínate poder estudiar la célula órgano por órgano. Así como vos estudias órgano por órgano un cuerpo humano, ahora, 1000 millones de veces más chico, podés resolver la temperatura de una célula. Y esto recién empieza. Esto es lo de la nanotecnología que está incipiente, en pañales, que estamos en los primeros pasos. Imagínense lo que está por pasar. Él es Galo Soler Ilia, habla de nanotecnología aquí en Científicos Industria Argentina. Nosotros seguimos así.
Cuando se explora una zona nueva, es muy importante tener la colaboración de la gente de la zona, de los locales, porque ellos han caminado la zona desde chicos, conocen las rocas, los colores y muchas veces también han coleccionado fósiles. A los 12 años llegué a Entre Ríos y tuve la posibilidad de empezar a buscar fósiles porque me entero que en los arroyos de acá había fósiles y piedras, que siempre tuve la curiosidad y la pasión por las rocas, digamos. Y bueno, el primer acercamiento le cedí los materiales a Sebastián y ya, además del material, con la especificación de cada lugar donde se encontraba y lo que yo suponía que podía hacer, que estrato. Estamos en un lugar privilegiado de nuestra geografía argentina, el Palmar de Colón, un parque nacional. Y hasta acá vinimos no para ver las fabulosas palmeras y el paisaje y la fauna que hay en este lugar, sino para buscar dinosaurios. En realidad, lo que estamos haciendo no es una campaña como las típicas de excavación, sino una primera etapa en que vamos a prospectar la zona. Porque esta zona es muy especial en cuanto a su historia geológica. Fue parte de la separación de África y Sudamérica y entonces existen capas acá, existen rocas que preservan restos de dinosaurios. No sabemos exactamente cuáles rocas son, tenemos que buscar, tenemos que mirarlas y los restos hasta ahora son muy escasos. Así que, bueno, vamos a ver qué aparece. Bueno, Sebastián, acá empiezan las rocas coloradas, como formación Ascencio, creo que es, lo mismo que aflora en Colón y en otros lados, así que bueno, habría que revisar este material a ver qué hay o qué se ve. Esta será la misma formación Ascencio de Uruguay, entonces. Es muy probable. Estamos en los niveles equivalentes del otro lado. Anda Alfredo por ahí. ¿Alfredo? Mira, Alfredo. Mirá los nidos. ¿Viste? Los que me habías mostrado vos alguna vez en otro lado. O sea que casi que confirmamos que es Ascencio con eso. Estos son los nidos de avispas que ya han encontrado en formación Ascencio en otros lugares. Así que sin duda estamos en la formación. Son unas avispas especiales que ponían sus huevos así en tierra, enterrados, formaban estas cámaras y bueno, y después nos quedaron como fósiles. Esto nos indica con seguridad que estamos en la formación Ascencio que ya ha sido, digamos, datada como del Cretácico. Es discutida, pero bueno, muy probablemente estamos en el periodo Cretácico. Y en esa época, en la misma que estaba esto llena de dinosaurios, también estaban estas avispas. El estudio de esta unidad rocosa que tengo a mis espaldas nos permite compararla con muchas otras unidades como las de la Patagonia y claro, esto está mucho más cubierto, no es tan fácil como lo otro en cuanto a lo que se ve, pero es interesante porque nos da otra perspectiva, dinosaurios y fauna asociada de otros lugares, distantes a la Patagonia. Entonces, bueno, lo que encontramos ahora mirando este lugar son nidos de avispas de aquella época, de avispas terrestres, y encontramos también evidencias de actividad hidrotermal, o sea, estos agujeros que se ven en la roca nos permiten darnos cuenta de que era una zona con intensa actividad volcánica o magmática cercana y bueno, esto nos da pistas, ¿no?, para poder seguir buscando. En esta unidad se han encontrado en otros momentos, por ejemplo, cerca del año 1900 se encontró un hueso largo de un dinosaurio de cuello largo, un saurópodo, y bueno, particularmente nuestro amigo Ernst ha encontrado hace pocos años
restos de huevos de dinosaurio, de un diente de un dinosaurio carnívoro, una púa de un dinosaurio herbívoro. Entonces, bueno, hay evidencia que nos impulsa a seguir buscando en este lugar. No es fácil, pero vamos a seguir. Cuando volvamos, un huevo de dinosaurio encontrado en Entre Ríos da la pista para una campaña paleontológica e inauguramos la sección Todo bicho que camina. Ya volvemos.